Prensa Miami. Su nueva estafa es lo que siempre llamaremos el engaño de Jeffrey Epstein. Y mis antiguos seguidores se han tragado esta con anzuelo, sedal y plomo. No han aprendido la lección y probablemente nunca lo harán. Incluso después de haber sido estafados por la izquierda lunática durante 8 largos años. He tenido más éxito en 6 meses que quizás cualquier otro presidente en la historia de nuestro país. Y de lo único que quieren hablar toda esa gente con el fuerte empuje de las noticias falsas y los demócratas hambrientos de éxito es del engaño de Jeffrey Epstein. Bienvenidos a Club de Prensa Miami, el espacio donde ponemos en contexto las noticias clave de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Soy Alessandra Martín y los invito a acompañarnos en este recorrido informativo con contraste, análisis y voces diversas. Vamos a comenzar porque pasó de llamarlo un gran tipo a convertir su nombre en arma contra figuras demócratas como Bill Clinton. Hoy el escándalo de Jeffrey Epstein amenaza con fracturar su respaldo más fiel. Trump arremetió contra sus propios partidarios llamándolos débiles y estúpidos por seguir pidiendo transparencia sobre el caso Epstein y la supuesta lista de clientes de su red de tráfico sexual de menores, algo que después de años alimentándolo para su beneficio electoral, ahora el presidente llama un gran engaño de los demócratas. Vamos a saludar a esta hora a Sasha Escalante, periodista desde Miami. Muy buenas tardes, Sasha, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ale. Gracias, como siempre, por invitarme. Y a Esteban Hernández, analista político. Esteban, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte. Esteban, ¿podríamos decir que tú eres uno de los decepcionados? O mejor, en palabras tuyas, alarmado por la no publicación de esa esperada lista de clientes de Epstein. Sí, yo creo que la mejor palabra para describir esto es precisamente alarmado, ¿no? Decepción me parece que no tiene la fuerza suficiente porque estamos hablando de un caso que incluye tráfico de personas, abusos a menores de edad. Y más allá de eso, estamos hablando también de falta de transparencia con cuestiones que durante la campaña e incluso ya durante la ejecución, ¿no?, de la administración se han venido diciendo y se han venido prometiendo a los votantes. Decir acá que alguien votó por Donald Trump sencillamente por el tema de la lista sería totalmente falso. Los principales motivos por los cuales las personas apoyaron un cambio en los Estados Unidos son sin duda alguna inmigración y economía. Pero esto es algo que sí genera muchísimo disgusto porque ha habido siempre obscurantismo, ¿no? Ha habido siempre muchísimo hermetismo en cómo se ha tratado este tema. Y esto durante la campaña se mencionó como algo que efectivamente iba a ser revisado, iba a ser publicado. Y la propia fiscal de los Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi, había dicho en un momento determinado que tenía esa famosa lista en su escritorio, que después han cambiado diciendo que no era la lista, sino los archivos en sí. No creo que cambie mucho el tema de las exigencias que justamente se tienen que hacer alrededor de este tema, porque más allá de que exista una lista con nombres de clientes o no, cosa que yo evidentemente pongo en duda que no exista porque la propia Maxwell, que bueno, era la compañera de crimen, si no queremos utilizar un término quizás más personal, ¿no?, del individuo Jeffrey Epstein, habló en un momento determinado de la existencia de un librito negro. Asumo yo que ese librito negro podría ser esa famosa lista, pero más allá de eso, de si existe o no, lo que yo creo que sí merecemos los ciudadanos de este país es transparencia alrededor de un caso que se ha llevado de por medio tantas víctimas y que de una u otra manera, bueno, durante ya varios años han venido tratando, ¿no?, de una manera tan oscura. Yo creo que cuando se trata de abusos a menores y de tráfico de personas, se tiene que publicar toda la información disponible que no ponga en riesgo, por supuesto, a estos menores y a estas víctimas, y ya queda de parte de la ciudadanía, bueno, sacar sus propias conclusiones. Pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es precisamente con transparencia y no con acusaciones. Claro, es abuso de menores y tráfico de personas,
pero con personas poderosas, ¿no? Sasha, ¿cómo puede ser que en 2023 tanto Kash Patel como su segundo hablaban de ese encubrimiento del gobierno sobre este caso? Pam Bondi, como comentaba Esteban, dijo tener la lista en su escritorio en febrero, incluso al cabo de unos pocos días dijo tener muchos nombres, videos, y luego ambos, o sea, el Departamento de Justicia y el FBI firman ese memorando y dicen que no existe tal lista ni tampoco evidencias de encubrimiento, un giro de 360 grados, ¿no? Así lo es, y veíamos ayer a Mike Johnson, el presidente de la Cámara, separándose de la línea que Trump ha tenido en cuanto al manejo de este caso, exigiendo justamente transparencia y de alguna manera rompiendo así con la narrativa de silencio que se ha tenido sobre el caso y que ha tenido el partido. Por una parte demuestra lo que venía diciendo Esteban, que hay una necesidad o una demanda por claridad institucional, y el hecho de que puedan considerar a Mike Johnson o la liberación de estos documentos al mismo tiempo, y allí venía la respuesta a tu pregunta, se permitiría que tanto el Departamento de Justicia y el FBI estuviera como fueras de sospechas y de alguna manera fortalecer la fe de los ciudadanos en la imparcialidad de lo que es el sistema de justicia. Y otra arista que es muy importante y que también tendríamos que considerar aquí es que esto tiene de alguna manera relevancia también presidencial, tomando en cuenta que el año que viene es electoral, y la forma en que la Casa Blanca, en que los republicanos, el propio partido, maneje este asunto puede definir si están a la altura de los valores de honestidad o de liderazgo nacional por los que muchos de los estadounidenses votaron por ese proyecto de hacer América grande de nuevo. Y Esteban mencionaba algo que yo quisiera destacar enormemente, porque la transparencia no es un lujo, es más bien un pilar democrático. Y aunque el presidente afirme con la contundencia que estamos acostumbrados a verlos en sus alocuciones presidenciales, en sus redes sociales, que esta administración ha logrado más en 6 meses que cualquier otra administración o presidencia, y aunque muchos simpatizantes conservadores aplaudan sus avances en cualquier materia, esto no invalida la necesidad de que haya transparencia, especialmente en casos tan graves y delicados como el de Jeffrey Epstein. Justamente comentabas, Esteban, a Ghislaine Maxwell, que está cumpliendo condena 20 años por ser la socia de Epstein. Y hay un pedido de un congresista republicano, Tim Burchett, que está pidiendo una audiencia ante la Cámara de Representantes justamente de Maxwell. Y hay otro pedido de otra republicana, en este caso de Marjorie Taylor, para forzar una votación a que el Departamento de Justicia tenga que liberar todos esos documentos. ¿Qué viabilidad le ves a esas dos peticiones y qué pudiera decir Ghislaine Maxwell ante la Cámara de Representantes que no se sepa ya? Bueno, mira, primero quería corregir una cosita, porque ese memorando al que tú hacías mención no fue firmado por Pam Bondi, que eso es otra cosa que evidentemente llama mucho la atención. Ellos lo publican como el documento oficial, pero no lo firmó la fiscal general, lo cual evidentemente es algo que se sale, ¿no?, de lo que son los protocolos en esta materia. Pero bueno, retomando eso, que es sumamente importante, habla precisamente del disgusto que está causando dentro de filas incluso que se consideran MAGA. Marjorie Taylor Greene es una congresista que si uno llegase a pensar quién puede ser la representación de MAGA en el Congreso, sería precisamente ella, que incluso va, por ejemplo, en alocuciones, en lo que vendrán a ser pues los discursos del Estado de la Unión que daba Joe Biden. Ella se iba con una chaqueta y un montón de botones apoyando a Donald Trump, y que decía MAGA y cosas por el estilo, y siempre han dado como que ese efecto mediático, ¿no?, para representarse justamente de esa manera. Y en esta oportunidad ella, junto con otros tantos republicanos, mencionaba Sasha, por ejemplo, al propio presidente de la Cámara Baja del Congreso, Mike Johnson, que apuntaba también a esto. A eso le veo total, digamos, factibilidad, ¿no?, de que efectivamente llegue a materializarse, porque en esta oportunidad estamos hablando de que un sector muy, pero muy importante de los republicanos estaría apoyando esta medida. Y por primera vez, porque hay que decirlo, que nunca alzaron sus voces alrededor de este caso bajo la administración de Joe Biden, también hay un sector muy importante de los demócratas que estarían dispuestos a pues la divulgación de estos documentos, ¿no? Entonces, a esa parte yo creo que sí vamos a ver
un resultado positivo. Respecto a el testimonio de la señora Maxwell, Mike Johnson también había dado una entrevista hace solo unos días en donde decía que él sí quería que ella hablara. Ya ella ha mostrado disposición profunda, ¿no? Y total de querer testificar ante la Cámara Baja del Congreso sobre lo que ella sabe. Más allá de entonces si existe o no la famosa lista, ella es una persona que de su mente puede sacar entonces esa famosa lista y sería muy interesante escucharlo. En este caso lo veo más complicado porque vimos que bajo el Congreso que controlaron los demócratas nunca la llamaron a testificar. Estamos hablando de que ella tiene años diciendo que está dispuesta a testificar ante el Congreso y bajo los republicanos tampoco se han movido fichas. Lo que hemos visto es este saludo o esta aceptación, ¿no?, por parte del presidente Mike Johnson, pero hasta los momentos no hemos visto acción. Ojalá si la llaman a testificar y que sea algo además público, no que pretendan hacerlo a puertas cerradas, porque eso más bien continuaría alimentando pues los cuestionamientos que hay alrededor de este caso. Aclarando lo que comentabas justamente del memorando, efectivamente el memorando no está firmado por individuos, por Bondi o por Patel, pero tienen ambos sellos, del Departamento de Justicia, la máxima representante es Pam Bondi, y del FBI el máximo representante es Kash Patel. A mí me gustaría preguntarte, Sasha, hablando de pura política, dejando de lado el drama humano de esas víctimas o supervivientes, pero la máxima perjudicada en todo esto, en todo este revuelo político, pudiera ser justamente Pam Bondi. Mira, probablemente sí, por eso yo mencionaba que ponerse de lado de las solicitudes de aperturar todo el caso y los documentos era incluso una decisión política que tienen que considerar tanto el Departamento de Justicia como el FBI. Cuando nosotros nos toca analizar casos de investigación, por mencionarte alguno, Watergate, no fue por el robo, sino fue por el encubrimiento. Digamos que de alguna manera cayó el caso. Más recientemente lo vimos, cuánto hemos hablado de los errores de la retirada de Afganistán, que han sido criticados no solo por lo táctico y lo militar, donde no tenemos, digamos que demasiado detalle, sino por la falta de claridad que se tuvo al comunicarlo. Cuando estamos hablando de democracia, de partidos políticos, eso precisamente se cimenta, o las bases deberían estar sobre la idea de controles y contrapesos, y es precisamente para que el poder no se concentre ni se ejerza sin supervisión ciudadana, sin este tipo de conversaciones, sin que haya un Mike Johnson que diga se tiene que abrir completa, o se tiene que abrir, aperturar el caso y los documentos tienen que ser digamos que expuestos, pase lo que pase, y sabemos que hay mucha gente de poder allí, pero la historia demuestra que incluso los gobiernos más eficaces han caído en crisis cuando han fallado en decir la verdad, y esto podría jugarles muy en contra en las elecciones que van a venir el año que viene. Yo creo que la transparencia o lo que debería estar en juego y estar debatiendo en este momento en materia de política no debilita un liderazgo, más bien lo legitima, y eso es lo que deberían estar considerando en cuanto a este caso. Más allá del drama humano, por supuesto, ¿no? Tú bien lo mencionaste. Claro. Y aunque Donald Trump esté pidiendo desde hace días pasar página, los periodistas insistimos, y en la rueda de prensa justamente de Caroline Leavitt hace minutos le han vuelto a preguntar con respecto a la famosa lista. Vamos a ver qué es lo que ha dicho. La idea de un fiscal especial en el caso Epstein, ¿puede confirmarlo? ¿Le ha pedido a la fiscal general que designe a un fiscal especial para que lo revise? Bueno, alguien de los medios le planteó la idea al presidente. El presidente no recomendaría a un fiscal especial en el caso de Epstein. Así lo piensa. Y en cuanto a sus conversaciones con la fiscal general, no estoy segura. Esteban, ¿qué opinas de que el presidente haya rechazado esa idea de asignar un fiscal especial al caso? Mira, una de las fortalezas que ha tenido Donald Trump, y no solo Donald Trump, esta nueva corriente de derecha que se ha venido impulsando en la región, en donde podemos meter, por ejemplo, a Nayib Bukele de El Salvador o a Javier Milei de Argentina, es que ellos han copiado
la experticia que tiene la izquierda, ¿no?, en el tema comunicacional. Y por eso es que vemos que, a pesar de que pueden estar pasando por momentos de crisis o por muchos cuestionamientos incluso a nivel mediático, lo vimos en El Salvador con lo que fueron las soluciones para garantizar la seguridad en ese país, o incluso con las políticas económicas de Javier Milei, es que ellos comunican absolutamente todo. Entonces, mientras tienes a los medios, a los activistas, a ciertas organizaciones criticándolos y atacando constantemente, ellos también están constantemente hablándole a la gente directamente a través de redes sociales, a través de ruedas de prensa, ¿no? Y de una u otra manera, cualquier cuestionamiento, por muy tonto o diminuto que parezca en un debido momento, ¿no?, ellos dan respuesta y le explican a la gente qué es lo que está sucediendo. Donald Trump ha demostrado eso con prácticamente todos los demás temas. Entonces, cuando comienza a encerrarse y vemos este tipo de respuestas, por ejemplo, que daba la secretaria de prensa Caroline Leavitt diciendo: no queremos o no estamos considerando, por así decirlo, un fiscal especial para este asunto, que es una de las propuestas que justamente han hecho para tratar de retornar esta credibilidad que ya las agencias de los Estados Unidos y las instituciones en términos generales han perdido. Lejos de ayudar, terminan echándole más leña al fuego, terminan perjudicándose, bueno, con el único escándalo, hay que decirlo de esa manera, que realmente ha tenido esta administración. Acá se trató de impulsar en un momento que, por ejemplo, el caso del Signal Gate, ¿no?, como lo llamaron, que fue cuando metieron en un chat de Signal a un periodista donde se estaba manejando información delicada, que eso iba a ser el acabose del gobierno de Donald Trump. No fue el caso ni cerca. Incluso la discusión o la pelea o los enfrentamientos que han tenido con Elon Musk tampoco fue un caso que realmente lo debilitara. En esta oportunidad sí estamos viendo a voces tradicionalmente MAGA, te puedo hablar comunicadores como Tucker Carlson o Laura Loomer, congresistas como Lauren Boebert o Marjorie Taylor Greene, que ya estábamos mencionando, y bueno, otros tantos, ¿no?, que abiertamente han sido muy vocales en su apoyo a la administración de Donald Trump, y en este caso lo cuestionan, y es precisamente por eso. Lejos de dar explicaciones, lo que están es cada vez cerrándose más y decir: no, hay que pasar la página, cosa que para una víctima y para cualquier persona que quiera que se haga justicia es totalmente un insulto y pues un golpe en la cara. Y en medio de este revuelo, Sasha, hemos visto cómo el Departamento de Justicia ha despedido a una fiscal federal, Maureen Comey, quien trabajó justamente en los casos de Epstein y también de Sean Diddy Combs. De momento no se ha dado una razón oficial. A su vez, Maureen Comey es la hija del ex del FBI, a quien despidió Donald Trump. ¿Crees que tiene que ver esto con lo que está pasando o nada tiene que ver? Y bueno, ya conoceremos como la razón por la cual han despedido a la fiscal federal, que ella fue una de las cuales estuvo involucrada en poner entre rejas a Maxwell. Mira, ojalá sepamos las razones de fondo, pero cuando tú mencionas todas las cosas que están envueltas, ¿no? Lo que nos dejaría pensar, o digamos que el primer análisis, abuelo de pájaro, sería que probablemente sí. El hecho, ustedes lo mencionaban, ¿por qué no designar un fiscal especial si más bien eso se traduce en que la investigación se va a hacer de una manera independiente y absolutamente transparente? Yo creo que esto que mencionabas de la fiscal es otro caso que podríamos sumar al por qué no están haciendo esto de una manera mucho más clara. Cuando una administración, y en este caso estamos hablando de la administración de Trump, puede tener logros palpables, porque lo hemos visto en la mayoría de las encuestas que se están haciendo últimamente, pero si pierde la confianza moral en sus instituciones, como estamos viendo ahora con además todos los procesos que se están haciendo legales, su legado se empaña, y el hecho de la transparencia es justamente la base del respeto ciudadano. Y si se evita establecer lo turbio, como todo esto que estamos viendo, sacando una fiscal de un caso por miedo al costo político, entonces el éxito va a perder su valor. Veremos a ver qué costo tiene esto en las elecciones de medio término, o si a la gente se le ha olvidado. Y sobre todo, y no quiero cerrar este bloque sin mencionar pues el papel de las víctimas, y también sin mencionar que Virginia Giuffre,
quien acusó públicamente al príncipe Andrés de Inglaterra y también a Epstein de abusos sexuales, pues murió por suicidio a los 41 años en abril de este año, según confirmó su familia, una madre de 3 hijos que falleció en su granja en Australia Occidental. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y son las 3:24 hora del este. En riguroso directo estamos en Club de Prensa Miami y es hora de hablar de una última hora, y es que ICE tendrá acceso a datos de los millones de beneficiarios de Medicaid, incluyendo sus direcciones. La decisión ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y de los inmigrantes. Estamos conversando con Sasha Escalante, periodista desde Miami, y Esteban Hernández, analista político. Sasha, el pacto no ha sido anunciado de manera pública u oficial, pero ¿es legal? Mira, quiero tratar de averiguarlo porque me parece que esto sería un ataque a la privacidad de los datos de miles de personas. No sé qué tan legal sea y muy probablemente, como otras decisiones de este tipo, yo supongo que va a ser retada en corte. Tú bien lo mencionabas, acaba prácticamente de salir y todos acá estábamos también tratando de buscar a algunos expertos legales que nos pudiesen mencionar qué tan legal y además cómo sería a nivel logístico esto que está proponiendo el presidente. O sea, si en realidad agarran toda esa base de datos, se la dan al ICE, ¿y qué pasa? Empiezan a hacer redadas y empiezan a llegar, probablemente ahora pueden tocar tu casa, pueden llegar y decir, sabemos que aquí hay 3 personas que están en determinado tipo de estatus, y llevarte, como estamos viendo cientos de casos que estamos viendo que están sucediendo en las cortes, que van a presentarse a veces por un caso de asilo y el juez les dice que regresen porque faltan unas pruebas y simplemente son deportados a sus países. No sé qué tan legal sea. Parte de todas estas decisiones que hemos visto por parte del presidente, de alguna manera, aún y cuando han sido retadas en corte, sabemos que sí hay de alguna manera un basamento jurídico. Entonces, lo que nos va a tocar averiguar ahora. Claro, hay que explicar que los inmigrantes que son indocumentados no pueden ser beneficiarios de Medicaid. Incluso algunos inmigrantes con algún tipo de estatus legal tampoco pueden ser beneficiarios de Medicaid. Sin embargo, sí que hay una ley federal que exige a todos los estados ese Medicaid de emergencia para los no ciudadanos. Esteban, ¿podría causar una alarma generalizada entre las personas que buscan ayuda médica de emergencia, justamente? No, porque esto va direccionado precisamente a lo que estabas mencionando, que son las personas que están indocumentadas. Esto me recuerda, por cierto, al caso de esta alianza que también hizo ICE con el IRS, que bueno, es la agencia que se encarga de la recaudación de impuestos, ¿no? Hay ciertos estatutos y ciertas reglas que precisamente protegen la privacidad de pues, los ciudadanos de este país, pero ya las cortes dictaminaron que eso no necesariamente aplica a las personas que justamente están indocumentadas en este país, partiendo, bueno, de varios argumentos, entre ellos que usted entró ilegalmente a este país, estaba entonces ya quebrando las leyes, por lo que no se ve acogido por este tipo de protecciones. Yo me imagino, sin ser abogado, que en este caso van a tratar de argumentar exactamente lo mismo, y al igual que, como está mencionando Sasha, estoy seguro que esto va a ser retado en las cortes y ya veremos evidentemente cómo se desarrollan, pero de que genere una crisis en sí, eso yo no lo creo, porque digamos en los sectores que más están sintiendo este tipo de presión es precisamente en aquellos sectores de inmigrantes que entraron de manera irregular a este país y que no han logrado además normalizar, ¿no?, su situación migratoria. Por eso es que estamos viendo incluso un incremento bastante importante en cuanto a las autodeportaciones, personas que no quieren ser detenidas y llevadas pues a centros de detención, sino que ellos prefieren ya directamente ser ellos los que decidan
si regresan a sus países de origen o incluso si se van a sus terceros países en caso de que sus países de origen estén pasando por situaciones como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, la alarma evidentemente sí la vamos a escuchar mucho a nivel mediático, sí la vamos a escuchar mucho también a nivel político de las personas que evidentemente y organizaciones que adversan este tipo de políticas, pero más allá de eso, el efecto real, estoy seguro que va a ser precisamente en el mismo ámbito que es en el ámbito migratorio. Claro, pero yo me refiero, Esteban, justamente cuando hemos estado aquí conversando, porque Florida es el estado estrella en firmar más acuerdos de colaboración del programa federal 287G. De lo que se hablaba es que el inmigrante al final va a tener miedo en decirle al policía, oye, me están agrediendo, me acaban de violar o han secuestrado a mi pequeño porque soy indocumentada, y el policía me puede acabar llevando a Ligueiro Alcatraz porque está colaborando con ICE. De esa misma manera, yo como inmigrante indocumentada, y por un derecho universal o de humanidad, ya no sé si la ampara la Constitución de Estados Unidos, pero estoy herida, necesito atención médica urgente, quizás también provoca ese efecto de que el inmigrante diga, no, prefiero morir en casa que irme a una sala de emergencias porque van a estar compartiendo la información. No sé si he sido exagerada, lo he puesto muy exagerada, pero bueno, para que nos entendamos. Es ese miedo del inmigrante, ¿no? De no acudir a la policía, de no acudir a la escuela, y ahora tampoco voy a poder acudir al hospital justamente por esa ley federal que obliga a todos los estados a que si un ciudadano no estadounidense se está muriendo, atenderlo médicamente, ¿no? Esteban, iba para ti como la aclaración. Disculpa, sí, no sabía si iba con Sasha, mil disculpas por no haber contestado. Bueno, a ver, en el caso justamente de la policía, yo creo que eso sí es algo que sí se puede ahondar, ¿no? En ese ejemplo exagerado que tú misma estabas pintando, porque yo sí estoy seguro que, bueno, pueden haber personas que digan, mira, yo prefiero no hablarle a la policía si me pasa algo, a sabiendas de que efectivamente esa información, sobre todo nuevamente entre las propias agencias de policía, pueda ser compartida, ¿no?, con la policía migratoria, que en este caso es ICE, ¿no?, que es la agencia que se encarga específicamente de ese tema. En el ámbito médico no lo creo tanto, porque incluso en los estados como el estado de la Florida, en donde ya se han aplicado medidas mayores al ámbito de la salud, en donde, por ejemplo, acá ya es obligatorio que los hospitales y las clínicas te exijan tu estatus migratorio, lo están haciendo más que todo no para compartir esa información con la policía migratoria ni con nada que tenga que ver con deportación, por ejemplo, con el Departamento de Seguridad Nacional, sino para evitar que precisamente se usen fondos públicos para atender a inmigrantes indocumentados. Te lo digo que eso ya ha entrado acá en vigencia en el estado de la Florida, y no ha habido en sí una colaboración por parte de los hospitales ni siquiera de las autoridades con ICE al respecto a las personas que van a tratarse, sino es para evitar, pues, el uso, ¿no?, de los recursos que pagamos los contribuyentes en este país, para que no se atiendan entonces o no se haga uso de esos recursos con inmigrantes que se encuentran ilegalmente en este país. Pero en el otro escenario que pintabas, muy de acuerdo contigo, estoy seguro que sí va a generar entonces esas alarmas. Y justamente esto me recuerda, Sasha, que ICE también ha puesto el foco supuestamente en los propietarios para perseguir a los indocumentados que rentan viviendas. ¿Qué opinas de esto? Y bueno, de lo que comentábamos, de que al final el inmigrante tampoco va a querer acudir al hospital por miedo de acabar en Ligueiro Alcatraz, ¿no? Sí, no sé qué tanto veamos ese escenario, ¿no? Que a lo mejor hemos llevado al extremo, pero en base al mismo miedo que se ha planteado con algunas medidas migratorias. Yo creo que a lo mejor donde va a estar el punto de quiebre, y es lo que han presentado muchos de los cargos o de las personas que lo han argumentado en contra, es que definitivamente esto puede tener como un efecto discriminatorio, donde terminen estas personas que pueden necesitar una atención médica, no decidir no yendo o usar estos servicios por miedo. En cualquier caso, no sé, evidentemente ya creo que hay algunas demandas como que es California, Nueva York y creo que Massachusetts. No estoy segura definitivamente en la Florida, pero a juzgar por lo que hemos visto, probablemente sea una medida que no, o que pase aquí sin control. Ahí tú lo mencionabas hace un ratico, Ale, y no sé si a lo mejor la discusión
o ese punto de inflexión venga, porque como estamos hablando de un tema de salud, por llamarlo de alguna manera, de Medicaid está regido, habrán otras leyes, ¿no? Pero también, no sé, hemos comentado mucho de la ley HIPAA, que cuando tú vas a cualquier consultorio médico hay muchos registros y documentos que justamente tienes que firmar, porque es lo que protege la privacidad del paciente y protege la privacidad o es lo que te va a dar seguridad de que tu caso no sea revelado. En este caso no se ha hablado de qué manera se van a proteger los datos de estas personas, cuáles sí y cuáles no, cuáles van a ser usados con fines migratorios o cuáles van a ser usados de otra manera. En cualquier caso, bueno, tendremos que esperar a los días para saber cómo se va a desarrollar esto, pero de que sí genera un poco de miedo y preocupación, definitivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar me gustaría que habláramos de ese proyecto de ley bipartidista presentado por segunda vez que pretende ofrecer un estatus legal a miles de inmigrantes, al menos de forma temporal. Vamos a hacer esa pequeña pausa y enseguida regresamos con más. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Atención, porque esta semana un proyecto de ley bipartidista fue presentado en Washington, D.C. y ofrecería estatus legal a ciertos inmigrantes indocumentados. Estoy hablando de la Ley Dignidad de 2025, presentada por la representante republicana María Elvira Salazar, representante por Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas, y proporcionaría ese estatus legal de hasta 7 años a ciertos inmigrantes. Vamos a escuchar. Estoy muy orgullosa de poder estar aquí hoy con un grupo bipartidista de legisladores que reconocen que es nuestro trabajo el arreglar el sistema roto de migración, que no ha habido una reforma comprensiva, que el Congreso no ha pasado una reforma comprensiva en nuestro país en alrededor de 4 décadas. La ley dignidad no es amnistía. La ley dignidad no otorga un camino a la ciudadanía a nadie. La ley dignidad es la forma salomónica de solucionar un problema de 40 años. La semana pasada nosotros asignamos 150.000 millones de dólares para asegurar la frontera sur. Pero todavía dentro de este país tenemos millones y millones de personas que por años han trabajado en la construcción, en los hoteles, en los campos, en las lecherías, en la pesca, en los mataderos. Gente sin papeles, pero sin un récord criminal. Serán indocumentados, pero no son delincuentes. Esta es la segunda vez que presentan este proyecto de ley. La primera vez ni siquiera llegó a votación. Esta vez se sigue llamando pues igual y más o menos el contenido sería el mismo. No sé qué opinan de esta ley dignidad. ¿Es una reforma migratoria que tanto necesita este país, Esteban? Mira, esta es de las leyes más realistas que yo he visto que justamente han tratado de implementar para dar algún tipo de alivio, ¿no?, a las personas que están acá. ¿Por qué? Porque de una u otra manera pone a todos los lados a ceder en algo, ¿no? Si bien le da este camino de regularización, estamos hablando a millones de personas, hay ciertos parámetros que se tienen que seguir, no pueden haber tenido antecedentes, tienen que tener creo que 5 años o más en los Estados Unidos y bueno, otro tanto número de requisitos, no les va a dar un camino a la ciudadanía, que en gran parte puede ser la preocupación que pueda tener el sector republicano. Al mismo tiempo, garantiza más recursos para seguridad fronteriza y para las personas que se quieran acoger, ¿no?, a esos beneficios, porque no es algo obligatorio, no es que automáticamente si tú tienes 5 años o más acá, la ley de dignidad te va a cubrir, tú decides si quieres formar parte de esto o no. Va a obligar a esas personas que decidan recibir estos beneficios a pagar una tarifa anual
durante también cierto periodo de tiempo para que esos recursos se utilicen en la educación de ciudadanos americanos que quizás han perdido sus empleos porque no tienen pues capacidades o educación en áreas que son un poco más técnicas y se les va a dar precisamente educación en esas materias. Entonces tiene el componente de seguridad fronteriza, tiene el componente de América Primero, que es algo que es medular, ¿no? Dentro del movimiento MAGA, y tiene además pues la regularización de los inmigrantes. Habiendo dicho eso, creo yo que este sea el momento para pasarlo, que haya realmente oportunidad real, verdadera, de que esto sea aprobado. Yo personalmente no lo veo, porque estamos en un país polarizado donde el tema migratorio lamentablemente se utiliza es como un arma política. Un lado habla de la importancia de la seguridad nacional y de por qué entonces hay que evitar a toda costa que los inmigrantes sean naturalizados, y el otro se la pasa en promesas diciendo yo te voy a solucionar el problema. Nunca lo hacen, porque al final si terminan haciéndolo, bueno, ya pierden entonces esa carta que tienen para seguir manipulando a un electorado importante. No los que evidentemente están en esa situación, pero sí personas a su alrededor que puedan votar y que de una u otra manera quieran algún tipo de alivio para esas personas que conocen. Entonces yo personalmente no le veo camino en esta oportunidad, porque no se va a contar con el apoyo de un grupo importante de los republicanos ni tampoco de los demócratas. Sasha, ¿y tú qué opinas? Me ha gustado mucho ese adjetivo calificativo que ha usado Esteban, que es la más realista que ha visto hasta el momento. Sin embargo, tampoco le veo oportunidades de que pueda llegar a aprobación o a votación. Y a eso le quiero añadir otra pregunta, Sasha. Si viste un giro en María Elvira Salazar en su discurso. Mira, Ale, yo escuché con bastante atención lo que dijo Esteban, sobre todo cuando dijo realista, porque les voy a decir a los dos por qué. Y me encantaría, y aquí me salgo un poco del papel de periodista como venezolana, decirles otra cosa, pero yo creo que esta ley no es absolutamente realista. Esta mañana tuvimos la oportunidad, después de haber pedido mucho, una entrevista con la congresista María Elvira Salazar, y le preguntábamos exactamente qué es. No es una residencia, no es una ciudadanía, no ofrece un estatus migratorio, tampoco ofrece beneficios. El año entrante es electoral y normalmente, y ustedes lo saben, es absolutamente casi imposible que este tipo de decisiones se tomen y se aprueben. Además, ¿cómo se va a estructurar? Hubo un montón de preguntas que no supo responder, y probablemente yo entiendo que sea desde el punto de vista político, pero tiene que tener un basamento jurídico duro, porque se ha intentado presentar como el punto medio que el Congreso lleva años buscando, y además en un momento tan delicado como este, desde el punto de vista migratorio. No es digamos, ni una amnistía ni una política de mano dura sin compasión, por lo que lamento enormemente decir que lo que nosotros hemos visto es que presenta múltiples obstáculos, sobre todo legales, pero también políticos, que son las elecciones, entre otros, y además estratégicos desde el punto de vista de táctico, que van a ser muy poco probable que se considere y que se apruebe. Muchos expertos han argumentado que el componente legal de la ley, especialmente en esto que les mencioné, de crear un estatus de dignidad, que no se sabe, porque hasta en algún momento le dijimos, pero es especie de una visa, porque ya mencionaba, esto le va a permitir a las personas que tienen años trabajando aquí dignamente en Estados Unidos salir y entrar. Entonces fue cuando dijimos, bueno, entonces es especie de una visa. No sé si es una visa, nos dijo ella, para los inmigrantes indocumentados. Por lo que cualquier persona que podría escucharla diría, bueno, entonces esto es especie de un documento donde de las personas vamos a saber quiénes están trabajando por años aquí, quiénes podrían calificar y quiénes no. Los mismos conservadores duros de línea dura están rechazando el proyecto de ley por considerarla también como especie de una amnistía disfrazada, que es lo que el Congreso durante muchos años ha dicho que no. Entonces yo honestamente no tengo mucha esperanza ni fe en que esto vaya a pasar, no solamente por el contexto que estamos viviendo, sino además porque tiene demasiadas inconsistencias que no la hacen que sea una ley realista para lo que en este momento necesitan los migrantes en Estados Unidos.
Claro, pero el anuncio, Sasha, es un rayo de esperanza, de luz para miles y miles de personas que están en el limbo legal y que de repente venga una congresista, su representante del Distrito 27, y les diga, yo os voy a legalizar, quizás eso pudiera aportarle beneficio político a largo plazo, porque ya hemos visto que tenemos a un candidato que está muy decidido a robarle el puesto en el Congreso. Robin Peguero. Hemos visto vallas publicitarias en contra de estos 3 congresistas republicanos del sur de la Florida que representan a los cubanos y a los venezolanos y que muchos de ellos se han visto traicionados. Así que bueno, veremos a ver qué futuro tiene esta segunda etapa de la Ley Dignidad de María Elvira Salazar. Les quiero agradecer que hayan estado hoy en el programa. A Sasha Escalante, amiga y compañera de la casa. Sasha, muchísimas gracias. Y a ti también, a Esteban Hernández, analista político también desde Miami. Vamos a seguir con más en Club de Prensa Miami. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y solo 1 de cada 4 adultos dice que las políticas del presidente Donald Trump los están beneficiando. Esto según una última encuesta de la agencia Associated Press con NORC, indica cómo se sienten los votantes sobre el rendimiento del presidente en cuanto a economía, inmigración, gasto gubernamental y atención médica. Por el momento, esto es todo de mi parte, pero les invito a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24 y también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Soy Alessandra Martín y les deseo una feliz tarde.